Hermanos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la iglesia del Señor? ¿Cuántos saben que Él viene pronto? Vamos a orar esta mañana para que nos coja preparados, ¿no? Y vamos a orar por nuestros niños, por los maestros. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, oramos, bendito Dios y Padre, para que tú te glorifiques, Señor, en la vida de nuestros chicos, Señor. Que la palabra que va a ser sembrada en ellos, Señor, pueda dar fruto en abundancia, Señor. Usa la vida de cada uno de los maestros, bendito Padre. Yo pido que seas tu Espíritu Santo guiándoles, ministrando a nuestros chicos, Señor, a través de la palabra, Señor, oh Dios, y tu presencia. Y nosotros que quedamos aquí en este lugar, Señor, necesitamos que nos hables. Dígale a Dios: Señor, habla a mi vida en esta mañana. Habla a mi corazón, Señor. Derriba argumentos equivocados, Señor. Ábrenos el entendimiento, Dios del cielo, Señor, y concédeme ser un instrumento en tus manos para edificar a tu iglesia. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así de pie, hermanos, vaya buscando en su Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Mientras que nuestros niños salen a sus clases de escuela dominical, usted va a buscar en Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra del Señor: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Puede tomar asiento. Hermanos, el pastor Hernán ha estado trabajando una temática acerca de Jesús como el yo soy. Hace 15 días recuerdo que yo di apertura a la temática cuando Moisés tuvo un encuentro con el Señor y el Señor se le revela como el yo soy, o yo soy el que soy. Y hablamos de que Él es Yahvé, de que Él es el autoexistente, Él es el controlador de lo humano y de lo divino, Él es el soberano. Y quedó abierta la inquietud y la necesidad de probar que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos lo creen? Y que el Dios del Antiguo Testamento es igual o es el mismo del Nuevo Testamento.
Entonces la semana pasada el pastor estuvo hablando de que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¿Lo recuerdan o no? Y no solo Jesús dijo que Él era el pan de vida, Jesús demostró que Él era el pan de vida. ¿Cómo lo demostró? Él alimentó a las multitudes, multiplicó los panes y los peces. Una cosa es decir uno que es algo y otra cosa es demostrar que es algo, ¿cierto? Entonces, Jesús es el pan de vida. Hoy vamos a hablar cómo Él se presenta y dice: yo soy la luz del mundo. ¿Por qué Jesús se presenta como la luz del mundo? Jesús se presenta como la luz del mundo porque usted y yo estamos en un mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de injusticia. Y se cumple lo que la misma palabra había dicho, que tinieblas iban a cubrir la tierra, las naciones. Y es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, es bien interesante entender, y vamos a entender por qué Jesús dijo que Él era la luz del mundo y el lugar donde lo dijo. ¿Dónde estaba Jesús cuando hizo semejante declaración? Ahora, quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 1, en el versículo 1. A modo de introducción, vamos a mirar lo que el apóstol Juan habló acerca de Jesús. En Juan 1, hasta versículo 1 hasta el 5, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuche con atención. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es bien interesante cómo el apóstol Juan introduce este evangelio y nos está hablando del verbo, que es Jesús encarnado, que era en el principio y estaba con Dios, o sea, con el Padre, y por Él fueron hechas todas las cosas. O sea que Juan nos está revelando que Jesús es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Hay algunas sectas y algunas personas que no creen que Jesús es Dios. Entonces, si Jesús es Dios, Jesús es eterno. Jesús es el creador de todas las cosas. ¿Usted lo cree? Él es Dios. También nos dice en el verso 4 que Él es la vida. Y eso es muy relevante para lo que vamos a hablar hoy. Jesús es la vida. Y dice que es la luz que alumbra a los hombres. Note cómo Juan de entrada empieza a mostrarnos y a definirnos quién es Jesús. Ahora, vino un hombre llamado Juan el Bautista, y Juan el Bautista llamó a los hombres al arrepentimiento. Pero Juan el Bautista tenía un mensaje
De hecho, Juan es presentado como una voz que clama en medio del desierto. Aquel que preparó el camino del Señor. Pero él no era la luz. Quizás algunos pensaban que Juan podía ser el Mesías. Pero Juan no era el Mesías, él no era la luz. Él vino a dar testimonio de la luz. Él vino a preparar el camino del Señor. Está en el versículo 8, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando Juan. ¿Quién era esa luz que venía a este mundo? Jesús. ¿Estamos de acuerdo en esto? Muy bien. Entonces, Juan ya había descubierto que Jesús era la luz. Y era la luz que venía al mundo porque Juan el Bautista lo había proclamado y lo había dicho de esa manera. Ahora, leímos en el versículo 20, si usted puede ir conmigo a Juan 8:20, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Mire, este detallito es muy relevante para entender lo que Jesús estaba haciendo. Jesús está en el templo, pero está en un lugar específico. Está en la tesorería, ahí estaba también el lugar donde eran ubicadas las mujeres. Y recuerde que había una fiesta en aquel momento en Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era para recordar el peregrinar de Israel en medio del desierto, cómo ellos habían habitado en carpas y cómo Dios los había sustentado, cómo Dios les había dado todo lo necesario en medio de ese peregrinar hacia la tierra prometida. Entonces hay un dato interesante. Se está celebrando la fiesta de los tabernáculos. Pero Jesús, cuando dice esto, dice que él estaba en el lugar de las ofrendas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Estaba allí en la tesorería. Y resulta que esto es bien importante porque lo que sucedía es que en ese lugar estaba lleno de lámparas. Había una cantidad de lámparas, había una ceremonia que se llamaba la ceremonia de la iluminación, así la llamaban los judíos, que se hacía durante la fiesta y se encendían grandes candelabros en el atrio de las mujeres, ahí donde quedaba la tesorería. Cada candelabro tenía varias lámparas llenas de aceite. La luz iluminaba gran parte de Jerusalén y era toda una festividad. Cuando Jesús entra en medio de esa ceremonia y se prenden las luces, Jesús dice, esa no es la luz soy yo. Ellos recordaban en ese momento que había una columna de fuego que los guió en medio del desierto. Recuerde que era la nube en el día que los cubría y los guiaba en su peregrinar y los cubría de las altas temperaturas, y era la columna de fuego en la noche, ¿sí? Que también los guiaba y que estaba allí para evitar que ellos murieran por las bajas temperaturas que hay en la noche en medio del desierto. Entonces ellos estaban recordando esto y ellos tenían claro de que al hacer esta ceremonia ellos recordaban la presencia de Dios, la guianza de Dios y cómo Dios estuvo en medio de sus antepasados en el peregrinar hacia la tierra prometida. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, esto iba a generar una controversia. Porque Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy el mismo con el que Moisés se encontró. Y yo soy el mismo que caminó con su pueblo
en medio del desierto. Y déjeme decirle, Él es el mismo que está aquí esta mañana. Porque es Dios. Porque Él no cambia. Así que, hermanos, vamos a mirar en primer lugar, después de esta introducción, en primer lugar la afirmación de Jesús: yo soy la luz del mundo. Versículo 12, y voy a volver a leer el texto. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabe una cosa? Podríamos quedarnos solamente mirando este versículo esta mañana. Mire todo lo que Jesús dijo en una sola frase. Jesús se presenta como la luz del mundo y dice: yo soy. Quiere decir que Él es ¿quién? Que Él es Yahvé, que Él es Jehová, que Él es Dios, que Él es el Eterno. Yo soy la luz del mundo. Yo soy lo que esta luz, este mundo necesita. Yo soy lo que este mundo en tinieblas y en oscuridad necesita. ¿Cuántos saben que este mundo está en oscuridad y en tinieblas y en confusión? Mire, no necesitamos más gobernantes, más sabios, más gente, más tecnología. ¿Sabe qué necesita la humanidad? Necesita a Jesús. Porque Él es la luz del mundo. Y Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí conmigo? Le voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Cómo sabe usted que hay alguien que sigue a Jesús? Porque lleva la Biblia bajo el brazo. Ya ni la Biblia llevan los cristianos a la iglesia bajo el brazo. Antes uno los identificaba, allá un evangélico. Ahorita nada. ¿Cómo se sabe eso? El texto lo dice: el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos seguidores hay aquí esta mañana conmigo de Cristo? No podemos vivir en tinieblas. Nuestra vida tuvo que haber sido transformada solo por seguir a Cristo, solo por conocerlo a Él. Pero es muy triste ver que hay algunas personas que vienen años a la iglesia, ¿sí? Y no han entendido que usted y yo no cambiamos de religión, sino que usted y yo cambiamos realmente a quién seguimos. Seguimos a Jesús, porque Él es la luz de este mundo. No seguimos a hombres, no seguimos una religión. No. Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Porque entonces un cristiano que se llame cristiano ha de andar en tinieblas. ¿Por qué ha de andar en pecado? ¿Por qué ha de andar en contaminación? ¿Por qué ha de andar un cristiano practicando las obras de las tinieblas? ¿Sabe por qué? Porque no está siguiendo a Jesús. Sigue una religión, sigue una filosofía, o como muchos dicen, es que yo sigo al Señor a mi manera. A mi manera. Tranquilo que a su manera, mi hermano querido, también usted se va a perder si no entiende que es a la manera de Dios y que es a la manera de Cristo. Entonces, ojo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos aquí tenemos la luz de la vida? Ahora sí podemos entender por qué Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Cuántos somos la luz del mundo? No la secta que hay por ahí, ¿no? Cuidado, tenga cuidado con eso. Somos la luz del mundo porque Cristo, que es la luz,
Ojo, Él es la luz. Él es la fuente. Él no es simplemente luz o no simplemente ilumina. Entonces, cuando Jesús viene a nuestras vidas, usted y yo somos luz porque Él está en nosotros. Y ya no podemos andar en tinieblas. Ya no podemos andar en la oscuridad. Hermano, esta afirmación iba a generar una controversia por todo lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo cosas muy relevantes. Jesús está diciendo: el que me sigue no andará en tinieblas. Y era decirle a los fariseos: ustedes andan en tinieblas. Era decirle al religioso: usted anda en tinieblas. Era decirle al hermanito que lleva 15 años en la iglesia y que quizás hasta sirve en la iglesia, pero está viviendo una vida de práctica de pecado, y usted decirle: hermano, arrepiéntese, usted está en tinieblas. Usted no ha nacido de nuevo. ¿Sabe qué hace un hermano? Una persona que lleva 15 años en la iglesia y que en algún momento es confrontado porque ha decidido practicar. Estoy hablando de una práctica, ¿no? Practicar un pecado y no se arrepiente. Y llega alguien que lleva 6 meses, 1 año, y lo exhorta y le dice: ¿usted quién es? ¿Usted qué me va a decir a mí? Usted no sabe nada. Porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Pero ¿sabe qué es lo bueno de la luz? Que la luz todo lo pone en evidencia. Todo lo deja ver. Y que para Dios nada será oculto. Entonces, aquí no es solamente saber, escúcheme esto, saber que Jesús es la luz del mundo. Es saber que si Jesús es la luz del mundo, yo no puedo andar en tinieblas. Yo no puedo andar en las prácticas de pecado, porque Él es la luz de la vida. La humanidad no se da cuenta del peligro en que está. Escuche lo que le voy a decir, porque esto a veces nos gusta mucho. Hay personas que cuando los estamos evangelizando o nos señalan cuando estamos evangelizando, porque dicen: es que ustedes creen que solamente ustedes tienen la verdad. Pero es que mire, fulano de tal no es cristiano, pero es buena gente, hace buenas obras, ayuda, es buen esposo, es buen padre. O practicar siempre ciertas filosofías o ciertas religiones pueden llevar a que el hombre aparente cierta bondad. Pero la realidad, iglesia, es que el que no tiene a Cristo está en oscuridad, en tinieblas. Como lo dije alguna vez. Mire, su abuela y su mamá pueden ser muy lindas, muy tiernas, le criaron, le ayudaron, ha hecho todo. Puede ser, como dicen muchos, la luz de mis ojos. Pero si no tiene a Cristo en su vida, está en tinieblas, está en peligro. Porque Cristo es la luz de la vida, porque solo en Él hay vida. Porque voy a decirte una cosa: fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo hay muerte. Y esto parece muy radical, pero es la realidad del evangelio. Por eso lo que Jesús está diciendo genera cierta controversia. Mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 19. Y mientras que usted busca el texto, yo quiero leerle algo que tengo aquí en mis notas. La humanidad no se da cuenta del estado en que está, de la oscuridad que les cubre. Jesús es la única luz que puede iluminar y transformar el corazón del hombre. El problema es que el hombre está tan acostumbrado a la oscuridad, al pecado,
a la maldad en todas sus formas, que no quiere venir a la luz. ¿Qué dice Juan 3:19? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ojo, Jesús vino a este mundo, pero los hombres amaron más el pecado, más la religión, más las obras del mismo diablo que al Señor. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, déjeme decirle que esta es la realidad. Yo recuerdo cuando a mí me empezaron a compartirme del evangelio, mi mamá más que todo, y yo llegaba un día como este a mi casa en la madrugada, ya no llegaba borracho sino en guayabao. Y mi madre me decía estas palabras: los borrachos no harán el reino de los cielos. Y yo le decía: mami, ya no estoy borracho, estoy en guayabado. Y trataba de reírme de lo que mi mamá me predicaba. Pero cuando yo iba por allá a tomar licor y hacer cosas, esas palabras retumbaban en mi mente. Y el Espíritu Santo empezó a usar eso. Y yo decía: os llegó en un momento donde no estaban bien ni en el mundo, pues ni en la iglesia no, porque no venía a la iglesia. Tenía una lucha. Pero yo estaba amando más el pecado. Estaba amando más las tinieblas. Y la pregunta es: ¿y yo cómo voy a dejar de beber? ¿Y yo cómo voy a dejar tantas cosas pecaminosas que yo estoy enseñado? Porque cuando uno mira a los cristianos, uno los ve tan santos, tan lindos. Y si no, mira el que tiene al lado, vea. Tiene aureola y tiene cosa linda, ¿no? El pastor resplandece. ¿Ah? Hermanos, y uno miraba, y yo miraba a mi mamá y miraba a otro hermano mío que ya era cristiano, y yo decía: ¿cuándo voy a orar yo como esta gente? Y uno bien mundano, bien perdido. Pero ¿qué impide? Y quizás aquí hay gente en esta mañana, alguien luchando por rendirle su corazón al Señor. Y usted tiene miedo y usted dice: pero yo ¿cómo voy a llegar a ser allá? Le voy a dar una clave esta mañana. La vida cristiana no se vive solo. La vida cristiana se vive con Cristo y con el poder del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas. Y es tremendo porque sigue cumpliéndose. Mire, hay gente que sabe, escuche esto, que este es el camino. Pero muchos dicen: no, yo estoy muy joven, todavía no. Otros dicen: no, pero es que esta es la religión que me enseñó mi papá y mi abuela, yo no me voy a torcer. No, pues ¿qué te vas a torcer si ya estás torcido? ¿Ah? Y sacamos excusas. Y algunos quizás estarán sacando excusas. Es que uno llega allá y le piden plata y le piden los diezmos. ¿A usted le pidieron plata para convertirse al Señor? Pero ese es el engaño. Porque lo que estamos buscando es que si queremos seguir en el pecado, queremos seguir en la inmundicia, queremos seguir practicando las obras de las tinieblas. Aquí está Jesús y desechamos a Jesús porque queremos seguir en la oscuridad. Y es lo que el texto dice. Esta es la condenación. Escuche, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Déjeme decirle cómo deben ser las obras de nosotros los hijos de Dios. ¿Cómo deben ser? Buenas. ¿Cómo debe ser nuestro estilo de vida? Bueno, porque el texto me está diciendo a mí
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Cuántos amamos a Cristo? Entonces amamos la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, esto se resume aquí en una cosa. Si estamos en luz y seguimos la luz, nuestras obras dicen quiénes somos. Nuestro carácter dice quiénes somos. Somos puestos en evidencia. En segundo lugar, hablemos de las reacciones de los religiosos. Versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Ojo, le están diciendo a Jesús mentiroso. Entonces nace una pregunta aquí. ¿Qué entendieron los fariseos para decirle a Jesús que su testimonio no era verdadero? ¿Qué era lo que ellos estaban entendiendo? Y me parece que es sumamente importante, porque Jesús hace una declaración. ¿Y qué es lo que viene a la mente de ellos? Ojo, en el pensamiento judío la luz está asociada con Dios mismo. Y más cuando Jesús está asegurando: yo soy. Está diciendo: yo soy Yahvé, yo soy el eterno, yo soy el autoexistente, yo soy la luz. Voy a leerle algunos textos. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y aquí David está diciendo que su luz es Dios y que no debe temer. Estos textos eran conocidos por ellos, los salmos, lo que había en Deuteronomios o la ley, los profetas. Luego en Isaías, este es muy interesante, capítulo 60, versículo 1. Ojo, tenemos que leer estos textos para entender un poco qué era lo que ellos habían entendido, qué era lo que ellos sabían acerca de la luz. En Isaías 60 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu testimonio. Y esa profecía que dio Isaías es una profecía para un pueblo que iba a ir al cautiverio, 70 años. Pero que Dios no dejó todo allí, que ellos no permanecieron en la esclavitud, sino que vendría un tiempo de restauración. Está hablando de ese tiempo de restauración. Está hablando, porque esta profecía tiene varios cumplimientos. Está hablando del tiempo de restauración de los judíos, cuando la nación judía se vuelva toda al Señor. Y está hablando de la iglesia, de nosotros, como el pueblo de Dios. Y es que a nosotros, si vamos a leer el texto, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos saben que la gloria de Jehová ya nació sobre nosotros? ¿Cuántos saben que la luz ya vino? Es para nosotros los gentiles, la iglesia. Ojo, tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. ¿A cuántos aquí ya les amaneció? Y sobre ti, ¿por qué no mira el que tiene a su lado y le dice: sobre ti será vista la gloria de Dios? Y no tengo el tiempo para explicar todo, pero le quiero dejar una perlita esta mañana. Versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Sabe de qué está hablando? De que las naciones andarán a la luz del pueblo de Dios.
le voy a hacer una pregunta. Si alguien hoy aquí en Río Negro o en el mundo se levantó esta mañana como con ganas de arrepentirse, ¿a dónde debe ir? ¿A dónde debe ir? Algunos dirán a Cristo. ¿Sabe dónde debe ir? A la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo de este recinto. Hablo donde usted y yo somos la iglesia. Porque usted y yo tenemos la luz. Y este mundo está llamado a ser iluminado por la iglesia. No es que traemos al mundo a la iglesia. No tomamos las costumbres mundanas para traerlas a la iglesia. No, porque somos luz. El mundo debe ver que el matrimonio como Dios lo estableció es lo correcto. ¿Y cómo sabe que es lo correcto? Porque nuestros matrimonios como cristianos son un testimonio de eso. Cuando usted y yo no accedemos a la mentira, al fraude, a la manipulación en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, cuando no cedes y no negocias mejor los principios de Dios, la gente está viendo y la gente va a decir en algún momento: yo quiero ser como ese. Andarán a nuestra luz. Pero cuando hacemos lo que el mundo hace, no estamos siendo luz. Mire la importancia de la iglesia. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Los gobernantes necesitan la luz, el consejo de hombres y mujeres temerosos de Dios. Hermano querido, le tengo una noticia esta mañana. A Colombia no la va a cambiar ningún presidente, solo Cristo la va a cambiar. Pero ¿sabe a quién va a usar Cristo para cambiar a Colombia? A la iglesia. A la iglesia. Porque usted y yo somos luz. Entonces, ¿qué estaban entendiendo los judíos? Entendieron que Jesús estaba atribuyendo algo que era solamente divino, que Él era luz, que Él era la luz, perdón, que Él era el Mesías que había de venir, que Él era la luz que las naciones necesitaban para poder ser iluminadas. Eso era lo que ellos estaban entendiendo. Por eso luego le van a decir: tu testimonio no es verdadero. En Isaías 42:6 dice que el siervo del Señor será luz para las naciones. Y está hablando del siervo sufriente que es Jesucristo. Entonces, cuando Jesús declara que Él es la luz de este mundo, en realidad se está atribuyendo una identidad mesiánica y divina. Si Jesús decía una cosa diferente, sería mentiroso. Jesús tenía que decir la verdad, así muchos no la entendieran, así muchos no la aceptaran. Hermano, usted y yo necesitamos decir la verdad y proclamarle la verdad a este mundo. Y aquel que parece tan bueno, tan buena gente, tan querido, si no tiene a Cristo, él necesita conocer la verdad. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora, aquí hay una controversia que tenemos que resolver. Espero que tenga tiempo hasta la 1 de la tarde. Para que el pastor no me vuelva a invitar a predicar entonces. Tenemos que entender si el testimonio de Jesús era o no era verdadero. Para nosotros lo damos por sentado, creemos en la palabra, hemos entendido esto, pero seguía la controversia. Verso 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Según Deuteronomio 19:15, según esta ley judía, nadie podía validar un asunto
solo con su propio testimonio. Tenían que haber 2 o 3 testigos. Y Jesús va a tocarles ese tema a ellos. Entonces los fariseos dicen: tú estás afirmando algo muy grande sobre ti mismo. Tú estás diciendo que eres Dios, pero tu testimonio no es verdadero, no tienes testigos suficientes. Según ellos, Jesús estaba autoproclamando como Dios. O sea, Jesús tenía que darles una evidencia legal. Y ellos juzgan según la apariencia. Ellos juzgan según la carne. Ellos no tienen discernimiento. Pero mire cómo el testimonio de Jesús es verdadero. Verso 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús había dicho, o dice mejor en el versículo 23, que Él viene de arriba, que Él viene del cielo. Él le dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. O sea, Jesús sabe de dónde viene, cuál es su origen, quién es Él. Jesús lo sabe, ellos no lo disciernen. Ni siquiera teniendo las profecías, teniendo los escritos de Moisés, teniendo todo, ellos disciernen que Jesús es el Mesías y no lo quieren aceptar. Ojo que vamos a llegar a una conclusión, que el asunto de no aceptar a Jesús no es un problema de que no haya evidencia. Es un problema de corazón, es un problema de incredulidad. Jesús va a demostrar que el testimonio de Él es verdadero, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es la luz que el profeta había anunciado. Dice el texto entonces, en el versículo: Jesús es el enviado del Padre. Miren Juan 8:16. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Cuántos testigos hay ahí? 2. Jesús y el Padre. Según Deuteronomio, la ley, el testimonio era verdadero, debía ser aceptado. Legalmente sí. Legalmente deberían aceptarlo. Jesús les está dando argumentos. Versículo 18, ahí en Juan: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Quién es el Padre? ¿Y Dios es veraz? Ojo lo que Jesús está diciendo. Jesús dice: yo doy testimonio de mí, yo soy la luz verdadera. Ok, Jesús, tú dices que eres la luz verdadera. ¿Y quién más da testimonio? Jesús dice: mi Padre que está en el cielo, Él da testimonio de mí. Se acabó la discusión. Porque si el Padre dice que Jesús es la luz verdadera, que Jesús es el Mesías, que Jesús es su Hijo, se acabó la discusión. Pero ellos no lo entendían. Ellos no lo aceptaban mejor. Jesús es el enviado del Padre. ¿Sabe cuántas veces, si a usted le gusta leer, le hace todo el Evangelio de Juan? Hay 42 referencias a que Jesús es el enviado del Padre. O sea, la evidencia es irrefutable. No es porque no haya evidencia. Es porque a veces endurecemos el corazón. No queremos aceptar o estamos llenos de prejuicios. El mundo no va a perderse porque no haya evidencia. Hoy hay cantidad de evidencias que comprueban la existencia de Dios. Pero siempre hay alguien que dice: no me convence. No me convence. Dame más evidencia. Dame más. ¿Sabe por qué el testimonio de Cristo es verdadero? Porque el Padre fue el que lo envió a dar testimonio a esta tierra. ¿Sabe por qué es verdadero? Porque el mismo Padre dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado, a Él escuchad. Pero aún así
hay duda. ¿Sabe por qué el testimonio es verdadero? Porque Jesús dice en el versículo 16, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Ahora, le voy a dar una referencia que está en Juan. Juan no solamente, escuche esto, es irrefutable. No solamente está el testimonio de Jesús y no solamente está el testimonio del Padre. Hay otros testigos. Para usted que toma nota, Juan el Bautista, lo leímos ahora. Él vino a dar testimonio de quién, Juan el Bautista. ¿De quién? De la luz. Otro testigo, ya son tres. El Padre, Juan el Bautista y el mismo Jesús. Juan 5:39, las escrituras. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras que ellos tenían de Moisés, de los profetas y de Salmos. Note cómo el asunto no es que no fuera verdadero el testimonio. Moisés, Juan 5:45 y 46, él le dice que Moisés escribió acerca de él. Y hay un testigo o un testimonio que es contundente. ¿Sabe cuál es? Las obras de Jesús, lo que Él hizo. Eso usted lo puede encontrar en Juan 5:36 y Juan 10:25. Hermano, quiero terminar esta enseñanza con lo siguiente. Jesús no dijo solo yo soy la luz del mundo. Jesús demostró que Él es la luz del mundo. ¿Cómo Jesús podía demostrar que Él era la luz del mundo? ¿Cómo podía hacerlo? Usted puede leer conmigo el capítulo 9. No vamos a leerlo todo, pero vamos a leer algunos apartes. Juan 9 dice, al pasar Jesús vio a un hombre, ¿cómo estaba? Ciego de nacimiento. O sea que no había luz en sus ojos. Estaba en oscuridad, estaba en tiniebla. Y Jesús va a hacer un milagro. Recuerden lo que el pastor enseñó hace 8 días. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y Jesús multiplicó panes y peces. Y cada afirmación va a ir acompañada de un milagro o de una obra que evidencia que Jesús es quien dijo ser. Jesús dijo en Juan 10, Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Y enseguida resucitó a Lázaro. Porque Jesús es coherente. Porque Jesús es confiable. Porque Jesús es confiable. Porque Jesús es confiable. Buenos días, hermanos. ¿Están aquí? Todo lo que Jesús dijo es verdad. Todo lo que Él dijo, quién era Él, era verdad. Entonces Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y sabe qué va a hacer para, ya que no creen al testimonio, a los argumentos, a todo lo que les acabé de mostrar? Jesús va a hacer un milagro y va a sanar un ciego. Es más que el milagro, es la demostración de que Él es la luz del mundo. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Jesús no le importa lo que los fariseos digan. Jesús sigue diciendo, yo soy la luz del mundo.
Y los fariseos dicen, tu testimonio no es verdadero. Y hay evidencia, pero ellos no quieren creer. Ellos no quieren aceptar. Así que, hermanos, ojo, Jesús es la luz que ilumina la oscuridad humana. Ahí está en Juan 9 del 1 al 5. Jesús se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. La ceguera representa la condición espiritual de la humanidad. Jesús reafirma su declaración que Él es luz para este mundo. Luego veremos que la luz transforma la vida, del Juan 9, del 6 al 12. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Por qué Jesús lo mandó al estanque de Siloé? A lavarse allá. ¿Sabe por qué? Porque Siloé quiere decir el enviado. Jesús les está diciendo, yo soy el enviado. Y yo tengo el poder para sanar. Y yo tengo el poder para abrir los ojos de los ciegos. Jesús lo sanó. Ojo, Jesús hace que este hombre vea. Jesús hace que aquel que está en oscuridad del pecado, en las tinieblas, pueda ver. ¿Cuántos hemos visto por la gracia de Dios? Usted y yo estábamos en oscuridad, estábamos sumidos en el pecado, pero Cristo vino a nosotros, hizo una obra maravillosa y hoy podemos ver. Y a veces usted y yo nos encontramos y vemos tanta maldad en el pecado y ciertas cosas que decimos, oiga, nosotros estamos muy perdidos y nosotros practicábamos eso. Porque estábamos en tinieblas, porque estábamos ciegos, porque no podíamos ver. Jesús hace que este hombre vea. La luz de Cristo no solo se revela al hombre, sino que lo transforma y le da una nueva vida. Ahora, Jesús tiene que confrontar algo. Ojo, la evidencia es irrefutable. Nadie en ese lugar podía decir que Jesús no era Dios. Tenía el testimonio y ahora tenía un testimonio que era la obra, el milagro. Y Jesús va a confrontar la incredulidad del versículo 13 al 34. Entonces llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y le preguntaron cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, escuche, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ojo que Jesús, ¿qué causa muchas veces? División, ¿no? Aquí estaba pasando. Entonces los más endurecidos, ¿qué decían? Decían lo siguiente: este hombre no procede de Dios. Entonces yo le pregunto, si no procedía de Dios, ¿de dónde venía? Y Jesús había dicho, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Y ellos dicen, este hombre no procede de Dios. Note los argumentos, la dureza. Pero otros dicen, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta,
porque la idea de ellos, de un profeta, era que hacía señales y milagros. Vaya, mire a Eliseo, a Elías, era la referencia. Pero los judíos no ¿qué? Los judíos no ¿qué? Dígalo duro, ¿no qué? No creían que él había sido ciego. Ay, ay, ay. Esta es una historia de locos. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿ese es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? No, no es que nosotros decimos, es que nació ciego. Y entonces, ¿cómo ve? Y sus padres respondieron: pues sabemos que es nuestro hijo, sabemos que es ciego, pero ¿cómo ve? No lo sabemos. Porque ellos, si decían que Jesús era el Mesías, lo sacaban del templo. No podían decir eso. ¿Cómo ve ahora? Entonces dije, pregúntele a él. Esto dijeron sus padres. Y ahí dice que tenían miedo, porque si alguien decía que él era el Mesías, lo echaban de la sinagoga. Ay, ay, ay. Entonces volvieron a llamar, versículo 24, al hombre que había sido ciego. Note cómo lo interrogan una y otra vez y le preguntan detalles, y fueron donde los papás y le dicen: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Note lo que es el prejuicio, el prejuzgar. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Entonces ya el ex ciego, porque ya no era ciego, le respondió: ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerse sus discípulos? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: y eso es lo maravilloso, que ustedes, que son los maestros de la ley, ¿sí?, no sepáis de dónde viene. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ojo, aquí les da una clase de teología. Este cieguito, o este ex ciego mejor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, no, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Parece el hermanito que lleva muchos años y que le llaman la atención. Y dice: ¿usted qué me va a decir a mí? Si usted apenas está llegando a la iglesia y yo llevo 15 años acá. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Entonces llega y dice: tú naciste del todo en pecado. ¿Por qué? Porque esa fue la pregunta con que empezó. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y era la creencia que había entre los judíos. Y déjeme decirle que a veces algunos hermanitos por ahí también en la iglesia son así. Cuando uno está pasando pruebas y no sale de una y se mete en otra, llega el hermanito muy espiritual y le dice: hermano, revise su vida a ver si es que hay un pecado oculto por ahí. ¿Qué fue lo que usted hizo? Los judíos tenían la creencia de que las enfermedades, maldiciones y cosas era porque habían pecado o estaban en una maldición generacional porque sus padres pecaron. Pero mire, déjeme resumirle esto. Los fariseos investigan el milagro. Por más que les dan testimonio, no creen. Ni viendo al ciego totalmente sanado. Rechazan la evidencia porque no quieren creer. El asunto no es falta de evidencia, es falta de fe, es incredulidad, es dureza de corazón. Y el que era ciego, ahora sí ve. ¿Sí? Y dice: ahora veo. Y note cómo el ver, vamos a verlo, está relacionado con la fe, con creer. Del versículo 35 al 38. Oyó Jesús
que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ya, aquí llegamos al punto. Yo puedo decirle a usted esta mañana: Jesús es la luz de este mundo. Jesús es la luz que este mundo necesita. Y yo le puedo dar evidencias. Pero al final hay una cosa que yo no le puedo dar a usted, ni que Dios, en alguna medida. La fe. Es la decisión de creer. Es la decisión de creer. Usted debe decidir creer. Y este hombre humilde que estaba enfermo le pregunta: Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Pregunto, ¿creen ustedes en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y dijo: creo, Señor, y lo adoró. Sencillo. ¿Por qué creyó? Porque le abrió los ojos, porque entendió que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, porque ya había dicho que era el profeta, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que cuando el ciego ve, el ciego cree. ¿Por qué los fariseos no creyeron? Dígamelo. Porque no veían. Porque no veían. Y ahí sí, como dice el dicho, no hay peor ciego. Ahí está. Y termino con esto. La luz revela la verdadera ceguera. Juan 9, del 39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, si ellos veían, ¿por qué no aceptaban que Cristo era el Mesías? ¿Sabe por qué? Porque eran ciegos. ¿Y sabe por qué eran ciegos? Porque su corazón estaba endurecido. Porque estaban llenos de prejuicios. Porque no quisieron creer. Qué interesante. El milagro demuestra que Jesús es la luz del mundo. Ilumina la oscuridad humana, transforma la vida, revela la verdad, conduce a la fe y expone la ceguera espiritual. Los que dicen ver, no ven, son ciegos. Mucha gente tiene teología, conocimiento, pero no ven. Ojo, el problema del mundo no es falta de luz. El problema es que muchos prefieren las tinieblas antes que la luz. Pero todo aquel que sigue a Cristo, colóquese de pie los que siguen a Cristo. Solo los que siguen a Cristo, colóquense de pie. El que sigue a Cristo no andará en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. ¿Y sabe cuál es esta vida? La vida eterna. La vida eterna. Y quizás usted me dice: pastor, venga, eso era para los fariseos. La pregunta es: ¿qué tanto le creemos a Dios? ¿Qué tanto de lo que hemos leído en la Escritura, que hay evidencia de la verdad y que es la verdad, usted y yo lo creemos? ¿O seguimos luchando? ¿Seguimos sacando excusas? ¿O usted tiene una práctica de pecado y usted dice: eso no es tan malo? Todo el mundo lo hace. Aún en la iglesia algunos lo hacen. Yo he escuchado aún algunos pastores que lo practican. Si seguimos a Jesús, usted y yo seguimos la luz verdadera, la luz de vida, la luz de la vida eterna. El problema no es la evidencia, el problema es si usted y yo lo creemos. Le voy a hacer una pregunta simple y espero que sea muy sincero conmigo esta mañana. ¿Cuántos sabemos que Jesús viene a llevar su iglesia?
¿Y cuánto estamos preparados? ¿Qué pasó? Déjeme, yo pago este trago amargo, hermano. No es falta de información. Hay algo que tiene que pasar aquí, en el corazón. Y yo siento esta mañana que aquí hay gente luchando para creer lo que la palabra dice. Cierre sus ojos un momento. No se vaya de este lugar esta mañana sin hablar con Dios. Usted y yo creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es la luz del mundo, que Él es nuestro Salvador. Lo creemos con todo el corazón. Entonces rindámosle el corazón a Él. No le entreguemos solo una parte. Para ti que estás luchando, para ti que estás practicando obras de tinieblas, para ti que estás llegando recién a la iglesia, lo único que tú y yo necesitamos es seguir a Jesús. Sigámoslo a Él. Él es la luz. Si hay un caos en tu casa, en tu vida, si hay confusión, si ha venido oscuridad sobre tu casa o sobre algunas áreas de tu vida, solo deja que Jesús gobierne. Solo cree, solo síguelo a Él con todo tu corazón. Él es la luz que transforma al hombre. Él es la luz que nos ilumina, iglesia. Él es la luz de la vida. No dice que Él es luz, Él es la luz. Porque solo hay una luz verdadera y se llama Jesucristo. En esta mañana, yo no sé lo que estás viviendo, pero en esta mañana tú y yo podemos venir delante del Señor. Y si puedes levantar tus manos, y si puedes abrir tu boca y empezar a orar y decirle al Señor: Señor, yo quiero que vengas y gobiernes mi vida. Yo necesito tu luz en mi casa, con mis hijos, en mi hogar, en mi empresa, en los negocios, en el ministerio, en todo lo que yo hago. Yo necesito tu luz. Yo necesito que tú estés allí, Señor. Si hay algo que no hemos entendido, Señor, dígale: Dios, abre los ojos de mi entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios de los cielos, en esta mañana, Señor, obra en medio de esta iglesia, quitando todo velo, quitando toda ceguera espiritual, quitando todo lo que estorba para ver la verdad de quién eres tú, Señor. Dígale a Dios: Señor, rompe con toda religiosidad, rompe con todo paradigma, rompe con toda estructura humana, Señor. Dígale: Dios, rompe con argumentos y fortalezas que se han puesto en mi mente, bendito Dios del cielo. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, obra sobre tu iglesia, obra sobre tu pueblo. Dígale al Señor: Jesús, yo quiero ver como tú ves, yo quiero ver a la luz de tu palabra. Vamos, mi hermano, abra su boca. Por favor, no ore en su mente, abra su boca, y eso le va a ayudar a concentrarse más. La palabra dice: clama a mí, yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos en esta mañana. Esta enseñanza, lo que Dios está trayendo, hermano, es muy relevante. Él dijo: yo soy el pan de vida. Y ahora dice: yo soy la luz del mundo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Rey de los cielos, voy a pedirle un favor. Si usted puede levantar por un momento sus manos, en señal de rendición, en señal de decirle: Señor, yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito. Dígale: Jesús, yo te necesito,
Yo necesito tu luz. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero un cambio más de lo que estoy viviendo, más de lo que he vivido contigo, Señor. Dígale, Jesús, rompe todo esquema religioso. Rompe, Señor, oh Dios, todo argumento equivocado, toda mentira que se sembró en mi mente, Señor, y aún en nuestro corazón. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, viene tu gloria. Tu gloria está sobre esta casa. Tu presencia está en este lugar. Él está aquí, iglesia. Habla con Él. Él está aquí en esta mañana. Su gloria está aquí en esta mañana. Su presencia está aquí en esta mañana. Señor, llena vidas. Señor, así como sanaste al ciego, Señor, como una evidencia de que eres la luz, como una evidencia de que eras el Mesías, en esta mañana, Señor, yo te pido que sanes aquellos que están enfermos, aquellos que están quebrantados de salud, aún aquellos que tienen su corazón herido. Trae sanidad.